Y el título de hoy, día donde vamos a conmemorar y dar gracias al Señor por nuestros padres, es Instrucciones para las familias cristianas. Y para ello vamos a terminar de leer los últimos versículos del capítulo 3 de Colosenses y os voy a leer también los primeros versículos del capítulo 4. Escribe así el apóstol Pablo: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis duros con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no solo cuando os ven, como los que quieren agradar a la gente, sino con corazón sincero, por temor a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Pues ya sabéis que del Señor recibiréis la herencia como recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, pues sabéis que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración y velad en ella con acción de gracias. Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para predicar la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Orad para que lo dé a conocer y lo anuncie como es debido. Comportaos sabiamente con los no creyentes y aprovechad bien el tiempo. Procurad que vuestra conversación sea siempre agradable y de buen gusto, para que sepáis responder a cada uno como convenga. El apóstol Pablo, hermanos, continúa en estos versículos con enseñanzas muy prácticas para la vida cristiana. Pero ahora pone el enfoque en un terreno especialmente importante, la familia. Lo hace de manera breve, dando algunas pinceladas. Sin embargo, estas enseñanzas no están aisladas, sino que armonizan con lo que Pablo desarrolla en otras cartas, especialmente en Efesios, que veremos más adelante si el Señor lo permite. Pablo comienza dirigiéndose a las esposas, recordándoles que deben estar sujetas a sus esposos, porque así agrada al Señor. Después se dirige a los esposos y les manda amar a sus mujeres, añadiendo una advertencia muy concreta: no seáis ásperos con ellas. Y esa palabra llama la atención, porque en realidad si un hombre ama de verdad a su esposa, no debería tratarla con aspereza, ¿verdad? Y sin embargo, Pablo sabe muy bien lo que hay en el corazón humano y por eso lo dice así, de forma tan directa. ¿Y qué significa ser áspero? Bueno, os voy a dar algunos sinónimos. Significa ser brusco, seco, rudo, arisco, severo, intratable. En otras palabras, significa tratar a la persona que Dios te ha confiado sin ternura, sin paciencia y sin consideración. Y un esposo que ama a su esposa no puede vivir así. Al contrario, cuanto más ama, más cuida. Cuanto más ama, más honra. Cuanto más ama, más facilita que en el hogar haya paz, confianza y respeto. Y entonces surge una pregunta que hoy en día muchos se hacen. ¿Qué significa someterse? ¿Por qué las esposas deben sujetarse a sus esposos? Es una pregunta importante, especialmente en el tiempo en el que vivimos, ¿verdad? Pero la respuesta no se entiende bien si se aísla este texto del resto de la enseñanza bíblica que podemos encontrar en otras cartas. Porque en Efesios capítulo 5, versículo 21, Pablo enseña primero un principio general, antes de hablar de los esposos y las esposas. Y es: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, cuando hablamos de la sujeción de la esposa, también debemos recordar que el marido está bajo autoridad. Está llamado a vivir en sumisión y obediencia al Señor. Y además, Colosenses 3, versículo 19, encaja perfectamente con este versículo de Efesios 5, versículo 25, donde se manda al esposo a amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Ese es el modelo de amor. No es un amor egoísta, no es un amor dominante o interesado, es un amor sacrificial. Por eso, esposo y esposa delante del Señor ya no son dos caminos separados, sino una sola carne. Y si son una sola carne, deben tratarse, cuidarse y amarse como un solo ser, humillándose ambos delante del Señor. Una imagen que a mí me ha ayudado bastante es: pensad en una cruz y un hombre postrado ante ella, y la mujer también inclinándose, viendo a su marido humillarse ante la cruz de Cristo. Esa es la imagen con la que nosotros debemos de contemplar al matrimonio. Dos personas sometidas y dependientes
de Dios. Y por cómo Pablo desarrolla estas instrucciones entendemos algo muy importante, hermanos. El respeto comienza en casa. Los valores comienzan en casa. El orden comienza en casa. Y más concretamente comienza en el matrimonio, porque así lo ha establecido el Señor. Y a partir de ahí esos principios se transmiten a los hijos. Por eso que la sociedad está en caos. No debería sorprendernos demasiado, ¿verdad? Pues si las familias están rotas, la sociedad se resiente. Si los matrimonios viven en guerra, los hijos crecerán en medio de la confusión, con fuego cruzado. Si en casa no se honra la autoridad, luego no podemos esperar que fuera todo funcione correctamente. El respeto empieza en el hogar. El aprender a honrar comienza en la familia. Y si en casa no hay orden, no habrá estabilidad en ninguna otra parte. Y llegados a este punto, hermanos, no debemos tampoco olvidar lo que aprendimos la otra vez, el versículo 17. Todo lo que el creyente hace, debe hacerlo en el nombre del Señor. Y eso incluye, por supuesto, el hogar, incluye el matrimonio, incluye la crianza, incluye el trato diario con los que viven con nosotros. A veces pensamos que servir al Señor es solo predicar, congregarse o participar en algún ministerio. Pero aquí Pablo nos recuerda que también se honra a Cristo en la vida doméstica. De hecho, muchas veces es ahí donde se pone a prueba la autenticidad de nuestra fe. Pues qué crudo sería que en tu hogar todo sea casi un caos y sin embargo aquí tu cara es de súper piadoso, espiritual y que todo está bien, ¿verdad? Eso muchos niños lo ven. Ven que en las iglesias tienen sus padres una cara y luego de las puertas para adentro tienen otra. Y eso es una de las muchas cosas que acaban alejando a muchos hijos de Dios. Ver esa doble moral, esa doble cara, esa hipocresía. Así que, hermanos, nosotros nos debemos de esforzar por ser auténticos. Y además, todos los miembros del hogar, como vemos aquí, esposo y esposa, padres e hijos, son responsables delante del Señor. Y será Cristo quien pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Seguramente la mayoría de los hogares de los creyentes en Colosas estuvieron formados por esposos, esposas, hijos y esclavos o siervos. Y debido a ello, Pablo da instrucciones a cada grupo de forma ordenada en estos versículos, hermanos. Y por eso mismo es importante establecer un matrimonio conforme a la voluntad de Dios primero. Y es por eso que Pablo comienza con orden y les recuerda a las casadas que estén sujetas a sus maridos, pero como digo, debemos entender bien que no se trata esa sujeción de una obediencia ciega, vacía o mecánica, sino que se trata de una actitud consciente delante de Dios ante un hombre que se humilla primero ante Dios. Al mismo tiempo, el marido, como digo, debe vivir sometido al Señor y entender que su esposa no es un estorbo, no es un rival, no es una carga, sino alguien a quien debe cuidar como si fuera su propia carne. Y si nosotros entendiésemos eso, las cosas cambiarían bastante, hermanos. Si nosotros entendemos que nuestra pareja es una parte de nuestro ser, es una extensión de nuestro ser, o que somos una sola carne, muchas discusiones no existirían. Porque no sería tú o yo, lo que tú haces, lo que yo hago, lo que tú dices, lo que yo digo, sino que sería un nosotros. Un nosotros. Pero claro, seamos sinceros, qué difícil sería someterse a una persona que no te ama, a una persona que compite contigo o que se aprovecha de ti. Por eso también el llamado al esposo es directo. El esposo debe de amar, honrar, valorar, cuidar y no ser duro ni brusco con su pareja. Y aquí también, hermanos, comenzando por el matrimonio, la base de la familia, tocamos una realidad muy humana. Muchas veces descargamos nuestro cansancio, nuestras frustraciones, nuestras debilidades, precisamente sobre aquellos que menos lo merecen. Y a veces lo hacemos con nuestras parejas. A veces con nuestros hijos. Y eso no debe ser así, hermanos. Por eso Pablo, inspirado por Dios, escribe de forma breve, pero también de forma muy ordenada,
Primero habla del matrimonio y después de la paternidad y la maternidad. Y no creo que ese orden sea casualidad. Primero el matrimonio, luego los hijos. Primero la relación entre esposo y esposa y luego la crianza. Primero el fundamento, luego el desarrollo en el hogar. Y esta enseñanza confronta muchísimo al mundo actual, porque vivimos en una sociedad con familias desestructuradas, relaciones inestables, hogares llenos de heridas y carencias. Muchos se casan sin madurez, pero yo diría, muchos ni siquiera se casan. Pero varios de los que se casan siendo inmaduros, sin conocerse bien, sin haber aprendido a ser responsables. Y luego además traen hijos a una relación que ya estaba mal construida, lo cual muchas veces empeora más el hogar. Y como no, también resulta triste, hermanos, cuando los hijos terminan siendo usados como refugio emocional, como herramienta de manipulación o incluso como arma en medio de la guerra entre los padres. Es decir, padres que usan a sus hijos para que sean sus testigos contra sus esposas, o esposas que usan a sus hijos para que sean testigos contra sus esposos. Qué terrible es tener hijos para eso, hermanos. Para de algún modo sentirte, más poderoso y enfrentarte a tu pareja sin entender el amor de Dios y el respeto que debéis tener entre ambos. Como digo, es complicado ver eso y es triste porque algunos creyentes han caído en esas dinámicas y ya casi no se distinguen del mundo. A continuación, hermanos, en este texto Pablo se dirige a los hijos y a los padres. A los hijos les dice que obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y sí, por supuesto, hay una excepción clara, que yo creo que todos nos podemos imaginar, ¿verdad? Cuando unos padres exigen algo a sus hijos que implica desobedecer directamente a Dios, solo en ese caso el hijo no debe obedecer. En todos los demás, el hijo debe obedecer. El hijo debe de honrar a su padre y a su madre. No hay excusa. Pero fuera de eso, el mandato, como digo, hermanos, es claro, ¿no? Salvo esa excepción de que los padres exijan a sus hijos desobedecer directamente los mandamientos de Dios. Los hijos deben de honrar a sus padres. Y además no olvidemos que este es un mandamiento con promesa, la cual es que si honras a tus padres, vivirás mucho tiempo, pues aprenderás de ellos, tendrás en cuenta sus instrucciones, y eso te bendecirá, te ayudará a ser humilde y no orgulloso, porque ¿cuántos jóvenes piensan que tienen la razón en todo? ¿Cuántos jóvenes piensan que ellos van a hacerlo mejor que sus padres y luego cuando salen a la realidad se dan un golpe de frente y empiezan recién algunos a valorar lo que sus padres han hecho por ellos? Acto seguido, Pablo también se dirige en su carta a los padres. Les dice que no exasperen a sus hijos. Interesante término en el texto original. Es decir, que no los provoquen, que no los desanimen, que no los frustren constantemente. Los padres no están llamados solamente a corregir e instruir a sus hijos como es debido con el temor del Señor. También están llamados a amar, a instruir, a acompañar, a formar. Porque una crianza bíblica no consiste en tener hijos dependientes de ti. No consiste en tener hijos asustados, sino en criar hijos instruidos en el temor del Señor. Esa es la crianza bíblica. No consiste en humillarlos, sino en disciplinarlos con sabiduría y amor. No consiste en quebrarles el ánimo, sino en guiarlos hacia la verdad. Y esto encaja también con Efesios capítulo 6, versículo 4, donde dice que no debemos provocar a ira a los hijos, sino criarlos en disciplina e instrucción del Señor. Pero pensemos un poco más, hermanos. ¿Qué significa exasperar? Irritar, enfurecer, crispar, enojar, desesperar. Y esto, hermanos, nos obliga a reflexionar. Porque no sé vosotros, pero creo que muchas veces damos por sentado que son los hijos los que hacen enfadar a los padres, ¿verdad? Los que colman su paciencia, los que le llevan al límite.
Y casi nunca nos preguntamos si en algunos casos los hijos viven también irritados porque primero fueron irritados por sus padres. ¿Y si muchas veces los hijos reciben nuestras frustraciones personales? ¿Y si nuestros hijos reciben el peso de nuestros problemas laborales? ¿Y si nuestros hijos están cargando con tensiones matrimoniales que no le corresponden a ellos ni escucharlo ni padecerlo? Porque se supone que para tener hijos, primero, el cimiento del matrimonio debe estar firme. Y las personas deben de ser maduras. Y no para tener hijos, sino para casarse, o sea, antes todavía. Y sin embargo, parece que lo hacemos al revés. Vamos improvisando. Y eso no es lo que el Señor nos enseña. A veces los padres se preguntan por qué el hijo está tan alterado, tan tenso, tan cerrado. Y quizá habría que preguntarse primero qué ambiente está respirando o ha respirado en el hogar. Porque quizá también eso le ha podido alterar. Hablo, por supuesto, en términos generales. Cada hogar tiene su historia, sus heridas y sus carencias. Y a veces repetimos patrones que vimos en otros. Es decir, los que son hoy padres también fueron y son algunos hijos. Y recibimos también de nuestros padres sus carencias. Otros, cómo no, pues se victimizan y piensan que la culpa es del otro. Es decir, hay hijos que piensan que toda la culpa es de sus padres. Y eso también es terrible. Pero hay una gran esperanza en medio de toda esta tensión, donde padres se pueden echar la culpa a sus hijos, hijos a los padres, y es que el Señor examina el corazón, hermanos. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras heridas, nuestros recuerdos. Él sabe bien todo lo que sucede, y al final de todo, en medio de tantos conflictos que hay en la sociedad, empezando por el hogar, el Señor hará justicia. Porque claramente existen padres muy autoritarios e irresponsables, pero también existen hijos desobedientes e irrespetuosos. Y ante situaciones así, llenas de heridas e incluso traumas, solo podemos rogar al Señor que sane en nosotros aquello que todavía arrastramos del pasado. Y aprendamos a hablar cosas con claridad, de forma directa y con respeto, comunicándose, hablando, cara a cara, con respeto. Porque sólo así podremos vivir con dignidad, con quietud y con gratitud. Sólo así podremos ser de bendición para otros, estando bien con nosotros y en la medida de lo posible, estando bien con nuestras respectivas familias. Siempre y cuando ambas partes quieran solucionar los problemas pendientes de forma adecuada y sincera. Porque a veces la crianza de los hijos es muy difícil, porque entre el esposo y la esposa no hay comunicación. Pero a veces también la relación con los hijos es difícil, porque entre los padres y los hijos no hay comunicación. Y lo que aprendemos aquí, hermanos, es que la mayoría de nuestros problemas, por no decir todos, comienzan porque no tenemos una buena comunicación con Dios. Y si no tenemos una buena comunicación con Dios, no podremos tener una buena comunicación con nuestras parejas. Y si no tenemos una buena comunicación con nuestras parejas, no podremos tener una buena comunicación con nuestros hijos. Es decir, si no existe Dios, todo lo demás se cae. Todo lo demás, tarde o temprano, cae por su propio peso. Cristo es la clave. Y hermanos, al llegar al tema de los siervos y los amos en esta carta, que como digo, formaban parte de las familias cristianas, es decir, en las familias de Colosas y en otros lugares, en cada hogar donde había un matrimonio con hijos, en varios de ellos seguramente habrían también esclavos. Y por eso Pablo escribe esto, lo cual sorprende a varios lectores y quizá también a algunos de vosotros, ¿verdad? ¿Por qué Pablo, no sé si lo habéis pensado alguna vez, no entra en este momento de su carta a desarrollar una denuncia social directa contra la esclavitud? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Sino que más bien da instrucciones para vivir piadosamente dentro de aquella realidad social, tal y como hace en otras cartas, e incluso también Pedro lo menciona. ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué en el Nuevo Testamento aparentemente no se denuncia la esclavitud, sino que más bien hasta cierto punto parece que se aprueba o consiente? Porque en ningún momento le dice a los siervos, rebelaos con vuestros amos, o escapaos de esos lugares,
sino más bien, como veis ahí, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y abajo, siervos, estad sujetos a vuestros amos. ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? A los siervos les dice Pablo que obedezcan a sus amos con temor de Dios, sabiendo que el Señor ve todas las cosas y que el Señor les dará recompensa. Eso es lo que escribe el apóstol Pablo a los colosenses. Y al comienzo del capítulo 4 manda a los amos que sean justos, recordándoles que ellos también tienen un amo en los cielos, al cual le tendrán que dar cuentas. Es decir, aquí entendemos que no solamente no se denuncia la esclavitud, ya veremos por qué, sino que además hay siervos cristianos o esclavos cristianos y amos o señores cristianos. Y el apóstol Pablo escribe a ambos grupos. Y como digo, esto despierta pues ciertas inquietudes. ¿Está legitimando la Biblia la esclavitud? Esa sería una buena pregunta. ¿Está aprobándola? ¿O Pablo está enseñando cómo vivir en medio de una estructura social ya existente y quizá no se preocupa tanto por abolir la esclavitud? ¿Qué pensáis? Son preguntas que debemos de tratarlas con cuidado, hermanos. Lo primero que debemos de recordar es que desde la antigüedad la esclavitud formaba parte del entramado social de muchas naciones, de muchos pueblos. La Escritura en muchos casos no se centra en derribar de inmediato todas las estructuras externas, sociales, sino más bien en regularlas para limitar el abuso y afirmar la dignidad humana, porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso está claro. La Biblia, por ejemplo, no presenta el tráfico de personas como algo bueno. De hecho, lo condena claramente, y así lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 1, donde los traficantes de esclavos aparecen entre los que contradicen la sana doctrina. Por tanto, hermanos, la palabra de Dios no debe leerse como una defensa de la opresión, sino como una revelación que incluso dentro de contextos caídos, de sociedades perversas, introduce principios de justicia, dignidad y responsabilidad delante de Dios. Además, no toda forma de servidumbre en el mundo bíblico era idéntica a la esclavitud racial y deshumanizante que se practicó en siglos más recientes. Y quizá nosotros, a la hora de pensar en la esclavitud y en la abolición de la esclavitud, pensamos precisamente en esos tipos de esclavitud raciales y deshumanizantes, ¿verdad? En muchos casos, la esclavitud en los tiempos bíblicos estaba relacionado con la ayuda doméstica, con la servidumbre, con lavar los pies a los amos que vienen de fuera para entrar a casa, entre otras muchas cosas cotidianas. Es decir, la esclavitud en los tiempos bíblicos estaba relacionada con deudas, pobreza extrema o incluso necesidad de sustento. Y por supuesto esto no significa que fuese un ideal, es decir, que ser esclavo estuviese maravilloso. Simplemente nos enseña que el contexto era distinto. Y precisamente por eso debemos de ser cuidadosos e interpretar estos pasajes para no confundir realidades históricas diferentes. También hay que recordar, hermanos, que en aquel tiempo no existían muchos de los recursos sociales que hoy conocemos. Centros de acogida, sistemas de asistencia, ayudas públicas, orfanatos, etc. Es decir, en ese contexto, muchas personas dependían de este tipo de vínculos de esclavitud o servidumbre para sobrevivir. Y eso nos ayuda a comprender mejor por qué Pablo no está aquí haciendo un tratado político, sino dando instrucciones espirituales para vivir en fidelidad al Señor en medio de una realidad compleja, en medio de un mundo caído. Ahora bien, queda claro que todo ser humano tiene dignidad por cuanto ha sido creado a imagen de Dios. Y esa dignidad ha sido profundamente dañada por el pecado, y por eso el problema humano nunca es solo estructural, es también y sobre todo espiritual. Claro que hay injusticias sociales, hermanos. Claro que hay abusos, desigualdades y maldad en la sociedad. La ha habido y la sigue habiendo. Pero la raíz de todo está en el corazón humano. Y si el corazón no cambia, todo cambio externo será incompleto. En otras palabras, muchos quieren arreglar el mundo sin ser transformados primero por Dios.
Y ahí ya empezamos con un error de base. Quieren reformar la fachada mientras el corazón sigue lejos del Señor. Y como digo, la verdadera restauración empieza desde dentro. Por eso, además, nos debe quedar claro que el apóstol Pablo aquí no pierde el tiempo, entre comillas, intentando defender o abolir la esclavitud, porque para Pablo había un problema mucho más importante, el cual él mismo no reflexionó y meditó, sino que el Espíritu Santo se lo mostró, y es la esclavitud del pecado. Yo sé que hay muchas injusticias sociales en los tiempos bíblicos y hoy, pero si nosotros no entendemos que el problema radica en nuestro corazón, y eso es lo que debemos de cambiar primero, por más que intentemos crear sistemas de pensamientos, corrientes e ideologías, eso no va a solucionar el mundo. Y la prueba es la misma historia. Seguimos igual, hermanos. Sigue habiendo genocidios, asesinatos y cosas peores e impronunciables. Porque el corazón del ser humano no cambia. Sigue estando alejado de Dios. Y por ello, hermanos, la esclavitud del pecado es la gran preocupación de Dios. Porque hay muchas personas que todavía no conocen la verdad y por tanto todavía no viven la verdadera libertad que solo Cristo puede dar. Solo en Cristo hay salvación, solo en Él hay libertad, solo en Él desaparecen las barreras últimas entre judío y gentil, entre esclavo y libre, entre hombre y mujer, porque todos se convierten uno en Cristo Jesús. Y ya concluyendo, hermanos, fijaos qué planteamiento tan profundo hace la palabra de Dios. Nos enseña que tu matrimonio no mejorará simplemente porque lo intentes controlar todo. Tu autoridad como padre o madre no se sostendrá solo a base de correcciones y disciplinas. Y la sociedad entera tampoco será transformada únicamente por protestas, manifestaciones o cambios políticos. Todo eso puede tocar aspectos externos, pero el centro del problema sigue siendo el mismo, el corazón humano. Y por tanto lo que más necesita la gente, la sociedad, es el Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Porque es el que transforma nuestros corazones. Por eso todas estas relaciones, hermanos, cambiarán de verdad solo si el cambio comienza dentro de nosotros. Todos necesitamos ser transformados. Todos necesitamos revisar nuestro corazón. Que nadie mire al otro sin examinarse primero a sí mismo. Que nadie piense que después de convertirse ya no queda nada por trabajar. La vida cristiana es un proceso, un largo proceso, y en ese proceso Dios nos regala destellos de su gracia en medio de nuestras luchas, de nuestros altibajos y de nuestro crecimiento. Así lo ha querido el Señor, hermanos. Por eso, desde el corazón busquemos más de Dios y poco a poco el Señor irá transformando también nuestro entorno personal, nuestro entorno familiar, nuestro entorno laboral y nuestro entorno social. Nosotros no podemos creer el discurso de que con leyes o con este de aquí y no con el otro de allá, o esta ideología o la otra, las cosas se van a solucionar, porque maldito el hombre que confía en otro hombre. Y el corazón es más engañoso sobre todas las cosas. La única solución a todos los problemas es Cristo y la predicación de su Evangelio. Eso es lo que verdaderamente cambia. Pero como el mundo no tiene el Evangelio y no tiene a Cristo, necesita las ideologías de aquí o de allá, o necesita tener la esperanza de que este hombre que habla de esta manera va a cambiar el país, o estas cosas de aquí, o estas normas de allá, porque no tiene nada más, hermanos. Pero nosotros tenemos el Evangelio. Nosotros tenemos a Jesucristo. Y no lo debemos de cambiar por discursos populistas. Porque la verdadera libertad solamente está en Cristo Jesús, en nadie más. Así que, hermanos, centrémonos en el Señor, busquemos de Él, tengamos la misma preocupación que Pablo, porque en estos últimos versículos el apóstol Pablo pide oración, pide que oren por Él y por aquellos que comparten el Evangelio, aún estando preso, para predicar el Evangelio como es debido, dice el apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo no solamente quería tener oportunidades para predicar el Evangelio, sino que quería que sus hermanos en Colosas y en otros lugares oren por él y por sus compañeros para que prediquen el Evangelio como es debido, en el momento correcto, a aquellos que necesitan esa transformación. Y por eso, hermanos, nos damos cuenta
la importancia que hay detrás de la oración. Por eso Pablo pide oración a los colosenses al final de esta sección, porque sabe que sin Dios no se puede hacer nada verdaderamente útil. Sin Dios, lo que hablamos y decimos para muchos solamente suena a moralidad, a religión, a normas, a tradiciones. Pero con Dios las cosas cambian radicalmente, hermanos. Hay transformación en el corazón y una transformación que dura para siempre. No solamente emociones o sensaciones o me has convencido, este domingo voy a ir a la iglesia, pero si su corazón no ha cambiado, da igual que vaya a la iglesia una vez, 2 o 3. Si no va a los pies de Cristo, lo demás dará igual, son solamente formas, hermanos. Así que oremos al Señor para que nos haga personas responsables. Una iglesia que no malgaste el tiempo. Hijos de Dios que inviertan en lo eterno, en su reino, en su justicia. Y si todo esto ocurre, también aprenderemos, cómo no, a tratar mejor a nuestro prójimo. Si nosotros estamos centrados en Cristo, tu matrimonio se restaurará. Si ambos se convierten y se humillan y se someten delante de Dios. Y en consecuencia, tus hijos también aprenderán y ojalá, por la gracia de Dios, también se sometan y se humillan ante el Señor. Y así la sociedad sería sanada. Que el Señor haga su voluntad, hermanos, en cada uno de nosotros y bendiga a los padres de esta iglesia y a los padres que tampoco están aquí, pero que son parte también de esta iglesia. Amén.